Muy buenos días, amigos de nuestro programa Pico a Pico. Como cada sábado, estamos nuevamente con ustedes compartiendo las noticias de la semana. Lamentablemente, esta es una semana en la que no hay nada positivo que comentar. Desgraciadamente, ni siquiera para mantener el optimismo que hemos tratado siempre y que es la dinámica de nuestro programa. Hoy estamos, como siempre, sus amigas Rosa Bartra y Mónica Yaya. Hoy, ya sábado 17 de diciembre, lo que vamos a comentar en los siguientes minutos seguramente que va a ser compartido por la gran mayoría de nuestros seguidores. Mónica, muy buenos días. Buenos días, Rosa. Buenos días a todos los peruanos que nos escuchan. Es una semana triste porque independientemente de quiénes sean, yo creo que estamos ante vándalos, creo que estamos ante delincuentes, creo que estamos ante terroristas. Una muerte siempre es triste y esta semana hemos tenido 20 muertes. Podrá decirse, Rosa, que quien lamenta esas muertes les hace el juego a los radicales, y no es así. Yo creo que está sucediendo, mi estimada Rosa, que estamos cada vez en una mayor crisis moral, de tal manera que hay quienes pretenden disculpar a Dina Boluarte como si Dina Boluarte fuera el nuevo adalid de la democracia, y no lo es. Si Dina Boluarte no, o mejor dicho, si esas muertes han sucedido y el resultado es la crisis que hoy afrontamos, es porque Dina Boluarte es parte de ese mismo grupo de vándalos que son los que la llevaron al poder. Entonces, que nadie venga a decirme hoy día que Dina Boluarte es una demócrata. Eso es falso. Simplemente está vendiendo un poco de poder para que quienes antes la criticaban, hoy día la tomen como la solución, ¿no? Como la salida democrática, como la que va a enfrentar a los terroristas. Y eso, desde mi punto de vista, no solamente es falso, sino hipócrita. Efectivamente, Mónica, concuerdo contigo. A lo largo de los programas, desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo, siempre hemos estado conscientes de que Pedro Castillo era alguien que no estaba preparado para el cargo. No solamente era una percepción nuestra, era una percepción ciudadana y era la percepción de Pedro Castillo mismo. Él confesó no estar preparado para el cargo, pero nos gobernó durante estos casi 16 meses han sido, ¿verdad? Que hemos tenido de gobierno al lado de la señora Boluarte. La señora Boluarte fue su primera vicepresidenta. La señora Boluarte fue quien recolectó los fondos, fue la cajera de Perú Libre, que no sabemos de dónde vinieron. Y eso está pasando pues así como que tibiecito, ¿no? Que nadie ya se acuerda. La señora Boluarte cogobernó con Pedro Castillo tanto como vicepresidenta y encargada del despacho presidencial algunas veces, sino que fue la ministra de la cartera que le permitió la proyección social más grande y el nivel de gasto más grande y el contacto más grande con el resto del país, especialmente con los más vulnerables. Recordemos que fue la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y la señora Boluarte, seguramente de manera ya planificada, se desvinculó de la izquierda, se desvinculó de Perú Libre, que fue el partido que le dio la oportunidad no solamente de ser primera vicepresidenta, ministra, y además de eso le dio un espacio para postular al Congreso de la República. De pronto ya no era de izquierda, y después, de pronto, ya no formaba parte del gabinete Castillo porque no estaba de acuerdo con las formas en las cuales gobernaba Pedro Castillo. Al final, por culpa del propio Castillo, las cosas se aceleraron, tuvo que dejar el cargo en un vergonzoso intento de golpe de Estado y la señora Boluarte asume. Hasta acá, Mónica, digamos que un gran sector, y recordemos, subrayemos y resaltemos,
un gran sector, por no decir todo el Congreso, festejó la llegada de la señora Boluarte como si Perú estuviese ahora jugando en la final de Qatar. Así es. Recordemos las banderas, los gritos, los abrazos, las felicitaciones, porque había llegado Dina Boluarte al poder. Increíble. Recuerda, Mónica, que acá hemos sido muy críticos frente a eso, porque era realmente irresponsable pensar que la señora Boluarte pues podía tomar el timón del barco llamado Perú y conducirlo a un buen destino. Era demasiada ingenuidad, por lo tanto yo diría que frente a ese nivel de ingenuidad solamente podemos pensar en complicidad. La señora Boluarte llegó al poder y se desató una serie de protestas que han ido en escalada a lo largo de todos estos días. Con el lamentable, Mónica, comparto contigo, muy lamentable resultado. 20 peruanos, 20 hermanos nuestros han perdido la vida y no tenemos un número exacto de heridos que nos podrían proyectar cuántos más van a fallecer en los siguientes días o en las siguientes protestas. Mónica, hasta acá creo que coincidimos y coincidimos en que la señora Boluarte no era la persona indicada, idónea para gobernarnos. Además que su desatinada, desafortunada y angurrienta angurriento anuncio de que iba a gobernar hasta el 2026 enardeció a la población. Una población que sin ser nosotras, como lo has aclarado en tu primera intervención, asusadoras de la violencia o cómplices de la violencia o apañadoras de la violencia, debemos estar claros que hay un Perú con demandas insatisfechas, en su gran mayoría, que no termina de salir de las crisis, que ya no puede vivir incluso el día a día, y que lo que está pasando ahora nos termina afectando a absolutamente todos. Por eso es que nuevamente regreso al pasado muy cercano y sigo sin comprender qué celebró la bancada, todas las bancadas del Congreso con la llegada de Dina Boluarte. Bueno, a partir de aquí, la violencia y lo que está pasando en estos días. Mónica, ¿cuál es tu análisis? Mira, lo que sucede es que, como dijimos la semana pasada, en la edición de la semana pasada, era imposible que Dina Boluarte avance y también imposible que retroceda, porque ella es parte de este grupo que ha sembrado el pánico, que ha logrado sembrar la fobia, la crisis de pánico. Ella es parte de ese grupo. Es imposible para ella, por su ideología, traicionar a quienes están en estos momentos sembrando muerte. Y es imposible que también continúe ella revelando su verdadera cara, porque si así fuera, sería abandonada por quienes se dicen antagónicos, por quienes se dicen de la oposición, ¿no? Por los que en estos momentos la están apoyando, ¿no? Por quienes eran sus opositores y hoy día dicen, no, que Dina Boluarte se quede porque ella es la solución. Entonces, ella está en estos momentos entre la espada y la pared. Y es por eso que hoy se confirma lo que señalamos la semana pasada. Ella no podía avanzar ni hacia atrás ni hacia adelante. Pero hay una salida constitucional que es la que establece nuestra Carta Magna. Hay un presidente del Congreso, que es, desde mi punto de vista, quien debería asumir en este momento el mando de la nación. Porque nosotros necesitamos un presidente íntegro. Esos que dicen, no, el plan caviar es que se vaya Dina Boluarte y que luego en la mesa directiva pongan a Susel Paredes y luego a un Sagasti. Yo creo que quienes están señalando eso están haciendo un símil a quienes dicen, ¿sabes qué? Ese señor, mi esposo me pega, pero me da la pensión mensual, ¿no? O me da plata para que coman mis hijos. Pero te pega, sí, pero es el mal menor, porque lo peor sería que se vaya y que yo no tenga cómo dar de comer a mis hijos. Esto es lo que está sucediendo con Dina Boluarte. En consecuencia, reitero, el problema del Perú es moral y no podemos seguir dando vueltas como un perro que se muerde la cola y luego terminamos en lo mismo.
hay maneras de dar solución a esta situación. Dina Boluarte ha incrementado la crisis cuando ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú que vaya, específicamente, disculpa, a la Policía Nacional del Perú, que vaya desarmada a enfrentarse con quienes estaban armados con armas, con dinamita, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le va a pedir a la Policía Nacional del Perú que se enfrente a quienes vienen con palos, piedras, armas hechizas y dinamita? Y ya ha ocasionado. Sin duda, Mónica, pero acá también hay que evaluar el rol de la Defensoría del Pueblo. También sacó su comunicado exigiendo a las Fuerzas Armadas a no usar sus armas. Hay un protocolo que se sigue frente a la violencia y la titular del, y además monopólico, porque solamente ella puede administrar esa fuerza, es Dina Boluarte. Y Dina Boluarte realmente tomó las decisiones más desafortunadas. Asusó y al mismo tiempo desarmó a nuestra policía. Entonces, estas contradicciones que son propias de ella, no soy de izquierda, yo quiero la paz, pero formo parte del gobierno de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. Realmente la señora Boluarte, pues, yo creo que en este momento tiene una crisis de identidad muy conveniente. Ahora es la reina de la paz. Y eso hace que su permanencia en el cargo realmente sea insostenible. Y ahí creo que debemos entrar al análisis del siguiente tema de nuestra jornada de hoy, que tiene que ver con el adelanto de elecciones, que es el tema que está ocupando por completo a nuestro Congreso. Antes de eso, yo, por desgracia, este es un análisis político, no reconozco en el Congreso una capacidad de reacción. Critiqué las decisiones con respecto a no dejar salir del país a Pedro Castillo para reuniones. ¿Qué han logrado con eso? Que Latinoamérica se una alrededor de él y que efectivamente sea la víctima, el preso político y el símbolo para las protestas que no tenía. Y el Congreso ha ayudado muchísimo a esa victimización. Este enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo por ver quién al final daña más al otro o quién al final somete al otro, nos ha hecho mucho daño. Ni siquiera han sido discusiones por reformas o discusiones por modelo de gobierno, discusiones por la reforma electoral o política que necesitamos o sobre todo por cómo resolver los problemas de salud, educación, transporte, seguridad, etcétera, de nuestra gente. Nunca. Solamente fue un intercambio de diatribas, de victimizaciones y de pésimo manejo. Bueno, el Congreso ahora tiene un proyecto, un dictamen elaborado por la Comisión de Constitución, producto de los proyectos de ley de congresistas de la República y también del proyecto de ley que ha presentado la señora Boluarte. Lo han presentado, lo han debatido 2 días y no lo han aprobado, lo cual nos dice mucho de cuál es la capacidad de generar consensos en el Congreso en este momento. Si no están de acuerdo con aquello que ya es la única salida, porque no hay otra salida, no es posible que se sostenga este Ejecutivo y este Legislativo, ya no hay salida. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo porque no pueden haber más peruanos muertos en la calle, porque no puede haber más crisis, porque no podemos llevar a una escala mayor lo que está sucediendo, porque no nos merecemos esto y porque tenemos el deber y también el derecho de exigirle a nuestros representantes que actúen a la altura de lo que el país necesita en este momento, no que se aferren a sus sillas, no que nos den, no explicaciones, son excusas para no debatir el tema de fondo que debería ser el cronograma electoral para el adelanto de elecciones. El peligro de no hacerlo es que efectivamente puede terminar con la salida de Dina Boluarte, la entrada de el presidente del Congreso, que dudo muchísimo que sea el general Williams, dudo muchísimo. Él no va a reunir el consenso para que vaya a asumir el cargo de encargado de la presidencia y convocar elecciones. Y ojo que esas elecciones serían convocadas en 4 meses. Entonces sería mucho peor
que en este momento el Congreso se dedique a un cronograma electoral que además apruebe reformas mínimas para que el proceso electoral se lleve en las mejores condiciones de la realidad que vivimos. No sé qué piensas de esto. Yo tengo mis dudas con cualquier proceso electoral, sea en el 2023 o en el 2024, mientras en el Jurado Nacional de Elecciones esté el señor Jorge Salas Arenas, en primer lugar, mientras en OMPE esté el señor Piero Corbeto, mientras en RENIEC estén las señoras que cometieron un delito, y es por eso que están denunciadas en el Ministerio Público, para proteger a Dina Boluarte, mintiendo que no había recibido la remuneración en marzo y en abril, mientras ella era candidata a la vicepresidencia de la República. Mientras los órganos que organizan y garantizan la transparencia del proceso electoral sigan siendo los mismos, aunque sea en el 2023, no tendremos elecciones limpias. Y la señora Dina Boluarte, como presidenta de la República, tampoco está en capacidad de brindarnos garantías de la transparencia del próximo proceso electoral. Por eso yo creo que, independientemente de cuándo sean las próximas elecciones, es necesario que Dina Boluarte se vaya, porque no tiene la capacidad moral que necesitamos para garantizarnos elecciones limpias. Y luego de eso, será necesario que la Junta Nacional de Justicia también se limpie, porque esa Junta Nacional de Justicia, que es la que designa, por ejemplo, al magistrado del Poder Judicial, que luego pasa a formar parte del Jurado Nacional de Elecciones, esa Junta Nacional de Justicia fue creación de Martín Vizcarra. Por lo tanto, está contaminada desde su origen. Es una planta que nació con hongos. Por lo tanto, en estas condiciones, yo creo que, aunque sean las elecciones la próxima semana, estaremos siempre envueltos en el mismo peligro. Mónica, yo ahí sí discrepo contigo, porque el problema de que Boluarte renuncie antes de tener aprobado un adelanto de elecciones con un cronograma electoral definido, que además dentro de las reformas, porque hay que hacer reformas constitucionales, el recorte de mandato de los congresistas, el recorte de mandato del Parlamento andino, el recorte de mandato del presidente de la República, la fecha de juramentación del nuevo presidente, todo esto está escrito en la Constitución. Y si vamos a ir a un adelanto, a un recorte, tiene que pasar por reforma de la Constitución. Y esto necesita tiempo. Y otra cosa, en esta reforma se debería incluir, porque ahí coincido plenamente contigo, el recorte de mandato de los jefes del sistema electoral, de todos, RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. Esto también lo puede hacer el Congreso. ¿Por qué te digo esto, Mónica? Porque si Boluarte renuncia ahorita, nos pueden repetir un merinazo que terminó con Sagasti en el poder, cuando el delincuente Martín Vizcarra, o el presunto delincuente, hablaremos de él en minutos, el presunto delincuente Martín Vizcarra es vacado, con más votos, ojo, de los que fue vacado Pedro Castillo, asume Merino y las protestas, la violencia al final nos llevaron a que quien había tenido la mínima cantidad de votos en la elección termine gobernándonos. Nos gobernaron los morados en el Ejecutivo y los rojos en el Legislativo. Entonces, una renuncia podría traernos como consecuencia algo parecido, porque no habría nada establecido. Por eso es que el Congreso debería reflexionar y entender cuál es su rol en este momento. No solamente pensando en el hoy, sino pensando en los 3 siguientes meses, en los 6 siguientes meses. No les pedimos que hagan reformas porque es imposible, reformas de fondo, porque no hay un clima adecuado en el Congreso para reformar nada. Solamente se intercambian golpes, insultos, no hay ningún proyecto de reforma que realmente pueda ser atendible en un debate alturado como el que requiere reformas importantes. Es imposible. Yo he estado en el Congreso de la República en algún momento y hemos logrado consensos muy altos en momentos muy difíciles, 103 votos, 110 votos, 115 votos, porque lográbamos al final debatir entre nosotros y el clima en la calle era diferente, pero con una calle caldeada y un Congreso mucho más caldeado, es imposible que haya un debate como el que requieren las reformas de fondo.
Así que el Congreso debería ya aprobar un cronograma electoral con adelanto de elecciones, con recorte de mandato de todos, incluyendo el recorte de mandato del jurado, de la RENIEC y de la OMPE, de todo el sistema electoral, para que puedan dirigir el proceso gente con menos desconfianza generada en la población. La población no confía en ellos. Y si no confía en ellos, pues muy mal haríamos en ir a un proceso adelantado en esas condiciones. Esa es, desde mi perspectiva, lo que debería hacerse, porque no hay que pensar solamente en el hoy. Hoy ya Dina se va. ¿Qué viene? No viene Williams, desgraciadamente. Puede que nos pongan a Flor Pablo de presidenta del Poder Ejecutivo y nos pongan a, no sé, o al Mar Cerrón como presidente del Legislativo. Ojo, la oposición o la supuesta oposición ya se dividió. Avanza País y Renovación están en una posición difícil de comprender. Así que, bueno, esperaremos a ver qué hace el Congreso, pero creo que desde nuestros espacios mínimamente podemos reclamarles algunas decisiones. Y es en Cierto, eso es que cierto. coincido Yo contigo. creo, yo creo efectivamente, en eso coincido contigo, que si nosotros tuviéramos un Congreso iluminado por el Espíritu Santo y que renuncie a los beneficios que en estos momentos tiene, el panorama sería mucho mejor. Estamos en un panorama sumamente difícil, pero yo creo que lo más triste, Rosa, lo más triste es escuchar a algunos peruanos que eran oposición, que supuestamente eran demócratas, decir, adelante, Dina, te apoyamos, Dina. ¿Cómo pueden apoyar a alguien que representa la corrupción? A la cajera de Vladimir Cerrón, a la cajera de una persona vinculada a Sendero Luminoso. ¿En dónde queda la moral? Eso es realmente lo que a mí no me cabe en la cabeza. Finalmente, yo Claro. creo que, yo pienso que estamos una vez más en un momento de prueba de nuestra moral. Personalmente no tengo nada contra la señora Dina Boluarte, no la conozco en persona, pero yo creo que soluciones como esta solución que es caviar, nuevamente nos va a llevar otra vez al límite de la tolerancia de la democracia. Pero cada vez ese límite va a ser más peligroso. Mira, cuando nosotros vimos cómo Martín Vizcarra cerraba el Congreso, creo que la mayoría de la población lamentablemente apoyó esa decisión, Rosa. No El se daba Congreso que cuenta, está ahorita, no se los daba cuenta congresistas, hacia dónde nos, o sea, no se daba cuenta del así es, camino que estábamos tomando. así Cuando es, Mónica. Pedro Castillo con Keiko Fujimori se enfrentaban en la segunda vuelta, casi, yo creo que casi el 50% de la población no entendía que cada día estábamos avanzando hacia un despeñadero democrático. Hoy ya estamos resbalando en ese despeñadero y la gente sigue apoyando la decisión equivocada. Líderes de opinión, líderes políticos, no solamente, ya no solamente dicen Dina Boluarte es el mal menor, ya no solamente dicen eso, sino Dina, adelante, vamos Dina. ¿Dónde quedó la moral, Rosa? Bueno, si alguna vez existió, porque también debemos recordar que estos líderes de opinión, estos que ahora hablan de que no se puede, no puede haber un adelanto de elecciones, primero las reformas, son los mismos que aplaudieron el golpe de Estado y que quienes en ese momento advertíamos, porque lo advertí, por lo menos hablando en primera persona, advertí muchísimas veces de que aceptar todo lo que Martín Vizcarra estaba haciendo era llegar a la situación en la que hemos llegado. O sea, realmente espero que comprendan ahora, al paso del tiempo,
que era lo que realmente Martín Vizcarra buscaba. Y ya que estamos hablando de él, ya esta semana lo acaban de presentar una acusación pidiendo 15 años de prisión contra Martín Vizcarra. Vamos a ver cómo él finalmente afronta esto, porque para él no ha hecho nada. Él ha sido el mejor presidente regional que ha tenido Moquegua, el más honesto, el mejor presidente que ha tenido el Perú, el padre que nos podía proteger cuando en realidad solo nos llevó al despeñadero. Estaremos atentos también siguiendo esta acusación para ver cuál es el desenlace que tiene finalmente Martín Vizcarra. Ojo que lo juzgan por sus actos de corrupción, no lo juzgan por ninguna otra cosa, por actos de coima, por actos relacionados con haberse beneficiado ilegalmente de los recursos del Estado. Entonces, veremos cómo es que avanza eso y creo que el timing en el cual están ocurriendo estos momentos también es algo que hay que tomar nota, ¿no? Digamos, Pedro Castillo está en este momento en prisión preventiva, le han dado 18 meses, fíjate qué ironías de la vida, compartiendo cárcel con Alberto Fujimori. Y además de eso, él que retó a Keiko Fujimori a debatir en tono de burla en la puerta del penal de Santa Mónica. ¿Dónde se encuentra o quién se encuentra en un penal ahora? Hay que tener muchísimo cuidado con todos aquellos que escupen al cielo y que pregonan ser dueños de la moral, de la verdad, de la decencia, porque son precisamente los primeros que cuando se les cae la careta son descubiertos en su real dimensión, gente realmente mala. Ahora, Mónica, veremos qué pasa, porque como te decía, también los congresistas que están ahora en el Congreso de la República y que tienen la desaprobación más alta de la historia de los congresos del Perú, son también los que aplaudieron el cierre del Congreso, son los que aplaudí, ya váyanse. Y los líderes de opinión que muy bien tú destacas ahora, decían, hagan las reformas en un mes, trabajen día y noche, pero váyanse. Y cuando Martín Vizcarra da el golpe de Estado, aplaudieron. Y muchos de los congresistas que están ahora reclamando la democracia y el respeto a la Constitución también lo aplaudieron. Entonces, vaya que la vida da vueltas y pareciera que ahora la Tierra gira más rápido porque esas vueltas están ocurriendo mucho más pronto, mucho más pronto. Así que lo que nos ha dejado como lección todo lo que está pasando en este momento debe servir como eso, como lección, de tal manera que con lo aprendido, que precisamente para eso sirve la historia, podamos analizar qué es lo que está pasando ahora y proyectar por lo menos el futuro inmediato, sin caer en apasionamientos, sin caer, o sea, Dina Boluarte sería ideal para muchos que renuncie ahora, pero que renuncie después de que el Congreso haya aprobado el adelanto de elecciones, porque de lo contrario, el país se va a incendiar, Mónica, y insisto, no merecemos esto. La mayoría de peruanos queremos vivir en paz. La mayoría de peruanos queremos que se nos deje trabajar. La mayoría de peruanos queremos vivir de los recursos que este maravilloso país nos brinda para poder tener seguridad, salud, educación, etcétera. No merecemos estar en la condición que estamos porque además hemos demostrado la capacidad de mantenernos en nuestros espacios y en la defensa de la democracia a pesar de todo. Así que, bueno, esperemos que la semana que viene nos traiga por lo menos la sorpresa de que el Congreso recapacitó y nos aprobó un cronograma electoral que no pase de julio y que incluya el recorte de mandato también de los jefes del sistema electoral. Bueno, mi querida Rosa, yo espero que la próxima semana las cosas no estén peor. Dios nos tiene que seguir ayudando y creo que la reflexión nos conduce de todos modos a la tranquilidad y ojalá que finalmente encontremos ese camino que hace mucho tiempo estamos buscando. Te agradezco mucho por esta conversación y agradezco a quienes tienen la gentileza de escucharnos. Fuerza Perú.
y no nos dejemos nuevamente seducir por los vendedores de humo, por los vendedores de cebo de culebra, que se cuelgan de la necesidad, que se cuelgan de la frustración, que se cuelgan del sentimiento masivo de descontento que tenemos ahora. Esos son los peores realmente. Ahora, para no quejarnos luego del resultado que tenemos con las autoridades que ponemos en el Congreso o en la presidencia, denle valor a su voto y mediten bien a quién le entregan la capacidad de hablar por ustedes. Muchas gracias a la coordinadora republicana, a BH Televisión, al portal La Abeja, por permitirnos ingresar a sus hogares y por supuesto a nuestros seguidores en las redes sociales de Mónica Yaya y de Rosa Bartra. Vamos a seguir comunicándonos seguramente en estos días con un poquito más de frecuencia porque la situación lo amerita. Y gracias nuevamente por permitirnos compartir con ustedes la reflexión producto de la experiencia, producto del análisis y producto también de tratar de mantener la cabeza fría en un momento tan caliente. Gracias, Mónica. Un abrazo. Hasta Abrazo pronto. para todos. Chao, amigos. Chao.